Bien, seguimos con Puntal AM y ahora para introducirnos en el tema médico, pandemia, COVID-19, vacunación, la municipalidad habilitó ya en el Polideportivo 2, que está ubicado cerca, al lado, digamos, del Club Estudiantes y cerca del río, la vacunación sin turno, es decir, no tiene que sacar turno, para los niños que van desde los 6 meses hasta los 3 años. Con lo cual quedan habilitados todos los grupos etarios para vacunarse sin turno, Paco, que es muy importante para que la gente que le falta la tercera dosis, la cuarta dosis, los refuerzos que son tan necesarios, nos hemos relajado un poquito y necesitamos completar los esquemas. Para ello estamos con Marcelo Ortiz, el móvil allí en la municipalidad, en comunicación con el doctor Marcelo Ferrario, secretario de Salud. Muchísimas gracias, Marce. Tal cual lo decíamos, en el inicio del segundo bloque vamos a tener la palabra del doctor Marcelo Ferrario. Bueno, ya no hay que esperar el SMS que nos llegaba a cada uno de los dispositivos móviles para tener la posibilidad de la vacunación. Está abierta absolutamente a todos, doctor. Gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Sí, desde el día de ayer, en el último grupo etario que empezamos a vacunar hace 3 semanas, que son los niños y niñas de 6 meses a 3 años y de 3 años a 5 años para el refuerzo, ya no van a recibir el SMS, lo pueden hacer la presentación de forma espontánea en el polideportivo, en horario y días habituales, que es de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Como es un grupo de menores, tienen que ir acompañados del papá, la mamá o un adulto responsable, llevar el DNI y de acuerdo a la edad, ya será para comenzar esquema de vacunación o para completar con el primer refuerzo en el caso de 3 a 5 años, que la mayoría tiene esquema completo de primera y segunda dosis. Bueno, ayer estábamos en la calle, teníamos un breve muestreo y nos encontramos con una profunda adhesión del riocuartense, con muchos con 3 vacunas, en algunos de los casos ya con el esquema completo. ¿Cómo es en los números oficiales ese pequeño muestreo que tuvimos en la jornada de ayer? Bueno, en los 3 grupos etarios que respecta al inicio del esquema de vacunación, que eran primera y segunda dosis, en casi todos ellos estamos arriba del 97, 99% en algunos casos con primera dosis y por arriba del 95, 96% con la segunda dosis. En el caso de los mayores de 18 años, que son los que tienen refuerzos de tercera y cuarta dosis, en el caso de la tercera dosis están por arriba del 75%, y de ese 75%, en el caso de la cuarta, están por arriba del 38%. También tenemos un alta porcentaje de vacunación en el grupo de adolescentes de 12 a 18 años, que está por arriba del 57% la tercera dosis. Ahí cuarta dosis solamente es para los 5 grupos de riesgo que inicialmente tuvimos cada vez que empezábamos con los esquemas de refuerzo. Y en el caso de los niños y niñas de 5 a 11 años con tercera dosis, hemos alcanzado ya casi arriba del 45% y recién hace 3 semanas se inició esquema de refuerzo de 3 a 5 años y inicial primera y segunda dosis de 6 meses a 3 años. Bueno, en 3 semanas el porcentaje de vacunación de personas que asistieron a la vacunación en el polideportivo que fueron citados no fue el esperado. Y lo mismo estuvimos hablando con la provincia, personalmente estuve hablando con la doctora Barbás, también hay una situación similar en el resto de la provincia, así que hemos tenido reuniones con la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Córdoba para marcar algunas estrategias en función de los pediatras cuando atienden
a este grupo etario para estimular la vacunación en función de lo que decían sus papás, porque esta no es una vacuna obligatoria. Pero igualmente la vacuna demostró ser muy eficaz y muy efectiva en función de comparar lo que vivimos en la primera y segunda ola, la tercera, y lo que va de este brote que se inició en el mes de abril, donde las formas clínicas de presentación con vacunación y esquemas de refuerzo han sido muy leves o totalmente asintomáticas, donde la internación promedio en este brote por semana no superó los 3 casos por día. En lo que va de esta semana tenemos un solo caso, y donde si comparamos los fallecidos que tuvimos en la ciudad desde el inicio de la pandemia a hoy, que son 498, en la primera y segunda ola tuvimos 436, en la tercera ola, que ya teníamos un alto porcentaje de primeras y segundas dosis en todos los grupos etarios y con un porcentaje de refuerzo en mayores de 18, ese número bajó a 61 personas fallecidas, y en lo que va de este brote que se inició en el mes de abril hasta el día de ayer, hay una sola persona fallecida, y esa persona era una persona, un adulto mayor y que no tenía ninguna tocada. Marce, te incorporo al diálogo con el doctor. Bueno, buenos días al doctor Ferrario, transmitirle nuestros saludos junto con Paco. Bueno, y precisamente preguntarle si nos puede dar detalles de cómo van a redefinir esa estrategia con los chicos que comentaba él, que lo van a hacer con los pediatras para estimular a los padres, porque hay padres reacios a llevar a sus hijos, porque a ellos, y comentarle el caso, les pegó mal la Moderna y no quieren que le pase lo mismo a sus chicos. Bueno, nos pregunta, y traslado el saludo de Marcelo y de Paco, doctor, ¿cómo se va a redefinir la estrategia? Si vi a los pediatras también, porque hubo por allí mucha resistencia a algunos padres con la Moderna, y esa resistencia o ese miedo, por decirlo de alguna manera, se traslada a los chicos. ¿Hay una estrategia pensada para tratar de lograr cortar allí con ese miedo o con ese prejuzgamiento que se tiene con Moderna? Sí, es difícil entender el prejuzgamiento, porque cuando nosotros se inició la vacunación en todo el país, Moderna era una vacuna que no estaba y muy pedida por todos, al igual que la Pfizer. Y nos manejamos en su momento con Sputnik 1 y 2, después llegó Covishield AstraZeneca y posteriormente entró Sinopharm. Recién a fines del año pasado y este año es donde empezamos a tener Pfizer y posteriormente Moderna, 2 vacunas que todo el mundo quería vacunarse. De hecho, gente que tuvo posibilidades de salir del país salió para vacunarse con esas vacunas. Bueno, eso hace difícil entender por qué ahora que la tienen y con dosis pediátricas aprobadas por la FDA, por Canadá, países muy serios en lo que tiene que ver cuando hacen aprobación de un medicamento, y en este caso en este tipo de vacunas, y acá en Argentina también por la ANMAT, nos ha llevado a tener unas estrategias de comunicación con los pediatras, y nosotros acá también en la ciudad, ya desde la semana pasada, venimos trabajando con brigadas de vacunación, visitando los distintos dispensarios, haciendo un trabajo con los trabajadores sociales y los enfermeros y médicos de cada dispensario, avisando a las familias que vamos a estar un día especial en un horario determinado. Y la verdad que cada uno de estos operativos que venimos haciendo, tenemos un promedio de vacunados entre todos los grupos etarios de alrededor de 60 a 70 personas. Así que eso también nos está dando un buen resultado. Otra de las cosas que creemos es que el alto porcentaje de vacunación que tiene la ciudad ha hecho que la presentación de las formas clínicas, como lo decía anteriormente, sean leves o prácticamente asintomáticas, con una internación muy baja. Y por otro lado, el COVID en los medios nacionales, provinciales, ha dejado de ser el tema del día. Usted antes prendía una radio, una televisión, los medios
escritos, y mañana, tarde y noche era hablar del COVID, de los internados, de la ocupación de camas críticas, de los fallecidos, y prácticamente, sobre todo en los medios nacionales o en los provinciales, no escucha, por ahí pasan 2 semanas y no se ha hablado del tema, al igual que los profesionales que salían hablando, incentivando la vacunación, comentando un poco cómo era la situación epidemiológica en cada lugar en particular, y eso también ha llevado a que la gente, bueno, no esté escuchando permanentemente esto y viendo que... ¿Hay una distensión, perdón doctor, de la gente en general? Uso del barbijo, cuidados. Sí, a eso un poco me quería referir, ¿no? Que cuando uno no tiene por ahí un tema todos los días y tan importante y preocupante como fue el COVID por los daños que produjo en muchas personas, no solamente en aquellos que perdieron seres queridos, sino también en los que tuvieron que estar muchos días de internación, en camas críticas, con respirador, o que la pasaron realmente mal. Bueno, eso es como que se ha ido perdiendo un poco el miedo, y por otro lado, la respuesta de la vacunación ha sido tan eficaz y efectiva que ha hecho que quien se contagia hoy, en líneas generales, tiene un cuadro respiratorio muy leve, y eso hace perder el miedo, es una cuestión lógica. Lo que no deberíamos perder es la importancia que tuvo la vacuna para que estemos hoy en una situación así. Entonces, seguir vacunándonos para poder seguir manteniendo este estatus de salud. Marce. Le quería preguntar al doctor si en paralelo con el COVID están aumentando los casos de las enfermedades respiratorias comunes, la gripe, por ejemplo, porque hemos empíricamente comprobado en los lugares de trabajo, en nuestras familias, que hay mucho estornudo, dolor de garganta. Digo lo que uno observa, uno no es médico, obviamente, y si ese crecimiento, si llegare a ser así, ha sido más alto que el de los casos de COVID. Bueno, nos pregunta Marcelo si han notado, si han percibido por allí el crecimiento de otras dificultades de índole respiratoria, gripes, y si esto en este caso han sido mayores que por ahí que los datos que ha proporcionado el COVID. No, las enfermedades respiratorias se han comportado después de prácticamente 2 años, hablando de las enfermedades no COVID, ¿no? Después de 2 años de prácticamente no tener ninguna manifestación de las mismas, como antes de la pandemia, en donde tuvimos sí un número importante que se inició antes de la época otoñal, ya en febrero, marzo empezamos a tener casos, después lo típico de los tiempos de frío, que se han venido estabilizando y se han ido manejando entre las enfermedades respiratorias no COVID y COVID. En ese sentido, entiendo que para los próximos años el COVID va a ser una enfermedad más de las tantas respiratorias que tenemos, de las cuales muchas tenemos plan de vacunación obligatorio en función de los grupos etarios, y habrá que ver cómo se termina de definir la vacuna del COVID, que hoy es una vacuna no obligatoria, y lo que fue primero o segundo esquema, como vos decías recién en la nota que hicieron ustedes, y terceras y cuartas dosis, depende del grupo etario, la respuesta ha sido muy buena, sobre todo cuando hablamos de las personas mayores. Mayores, me estoy refiriendo al grupo etario de mayores de 18 años, y también tuvimos una muy buena respuesta entre los 12 y los 18 años con el primer refuerzo, tercera dosis, alcanzando aproximadamente un 58% de las personas de este grupo vacunadas. Así que, bueno, esperamos que la gente no pierda la conciencia de la importancia que la vacuna ha tenido, tiene, y cómo les ha permitido a muchos sobrellevar la enfermedad, y decirles que el vacunatorio hoy está abierto de lunes a viernes, de 8 a 14, que no tienen ya necesidad de recibir ningún mensaje, que pueden presentarse espontáneamente y se les va a colocar la vacuna que corresponda en función del tiempo transcurrido de la última dosis. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan buenos días. Saludo a Marcelo.
Bueno, Marce, como se sabía de las últimas horas, ya vacunan a todos con la vacuna del COVID en el polideportivo, lunes a viernes de 8 a 14, no hace falta que llegue ningún SMS. Aquellos que no han tenido la posibilidad, en definitiva, que tienen todos los ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto, llegarse al poli allí al lado de la Asociación Atlética de Estudiantes. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Marcelo Ortiz con el secretario de Salud Municipal, Marcelo Ferrario. Bueno, evacuando bastantes dudas. Sí, me quedé con una frase del doctor Ferrario Sí. que me imagino que también vos la has registrado porque es muy importante. El COVID será en los próximos tiempos una enfermedad más. Sí. Lo que en algún Era lo que se momento, apuntaba, digamos. claro, de pandemia va a pasar a ser endemia, digamos, como la gripe, como cualquier otra enfermedad, porque al principio asustó, digamos, Y el sí. COVID, ¿no? Cuando no se tenía información, no estaba la vacuna, muchos casos, clínicas saturadas, camas, y también muchas muertes, ¿no? Sí, sí, sí. El miedo lógico a lo desconocido, de cómo Exacto. se vivió, si vamos a traer esta época del año, hace 2 años, en 2020, era otra la realidad. Realmente. Exacto. Calles deshabitadas, no tener información, digamos, o sea, no tener la información pertinente para saber a qué nos estamos enfrentando. Hoy el panorama ha cambiado, por suerte, como decía Marcelo Ferrario, la mayoría de la gente se ha vacunado, están tratando de hacer concientización para que los jóvenes también se vacunen, así que realmente... Y sobre es todo muy importante. para esa franjita de niños adolescentes Claro. que son reacios, padres también, lo decíamos hace un ratito, a que los chicos se vacunen. Sería bueno que se completen los refuerzos, porque todo ayuda, ¿eh? Todo es como un efecto dominó. Entonces, al estar inmunizados, se va conformando lo que se llama médicamente la inmunidad de rebaño. Así es. Vamos a cambiar